Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Furia. Yo soy Carlos Segarra, también me conocen como Cartucho, y hoy día vamos a ver mis top 5 skateparks en Perú. Espero que estén todos bien en sus casas. Aquí estamos tratando de seguir trabajando. Hemos armado un pequeño set para poder seguir llevándoles cultura de skate a sus casas en estos días tan complicados de cuarentena. Dicho esto, quería contarles que hace unos días leí un artículo súper agresivo, súper malo, en el que se hacía mención a Perú y el tema del skatepark de la Costa Verde. Y no me gustó mucho, que digamos. ¿Qué fue lo que pasó en el skatepark de la Costa Verde? El skatepark se construyó mal. Ahora se está haciendo todo lo posible por arreglarlo. Pero mejor si no profundizamos mucho en ese tema ahorita, porque si no va a ser un video súper largo. Ya hablaremos de ese tema con mayor detalle en algún video futuro. Personalmente, en esos días tan complicados, con todo el tema de la cuarentena y todo el encierro, estoy tratando de concentrarme en lo positivo y no en lo negativo. Así que el punto es que gracias a este artículo se me vino a la cabeza la idea de hacer este video, para demostrar que acá en el Perú tenemos mucha cultura de skate y que hay mucha gente que viene trabajando desde hace ya muchos años en que mejore la calidad de los skateparks de acá. Claro, nadie va a negar que tenemos muchos skateparks en Perú, yo lo sé, pero el tema es que gran parte de ellos, al menos para mí, dejan mucho que desear. Entonces, dejando de un poco lado eso, vamos a ir con el ranking. Para armar este ranking he tenido en cuenta tres criterios, ¿sí? El primero de ellos es la calidad de los acabados. ¿Qué pasa con la calidad de los acabados? Entra a detallar en dos cosas en un skatepark. Uno, la seguridad. Cuando los acabados son malos, la superficie del skatepark no queda bien. Puede resbalar, puede quedar muy áspera y también se hacen huecos rápidamente. Entonces eso resulta en un riesgo innecesario para el skater. Lo segundo es el tiempo de vida que va a tener el skatepark. Si un skatepark se construye con los materiales adecuados y con el acabado correcto, el skatepark va a tener un tiempo de vida muchísimo más largo que un skatepark que está construido con malos acabados. El segundo criterio que tengo en cuenta es el diseño del skatepark. En este criterio, más que nada, lo que yo veo es la fluidez que puede tener el skatepark, las líneas que va a tener, que no sean los mismos de siempre. Que tenga diferentes obstáculos, que haya variedad en los rayos de las rampas, y que tenga obstáculos creativos, que sea creativo el skatepark. Porque eso es finalmente lo que va a terminar haciendo que un skatepark sea divertido. Y el tercer criterio, y quizás el más importante, son mis gustos. Yo soy un skater de transición, me gusta mucho andar en bowls, andar en curvas, andar en rampas. Claro que sin dejar de disfrutar el street, me gusta mucho también hacer street. Además que tengo como 9 años metido en el tema de skateparks. Claro, más allá de los criterios, ya les conté que acá en Perú tenemos muchísimos skateparks y cada quien es libre de ir al skatepark que quiera. Pero estos son los 5 que a mí más me gustan. Así que a raíz de este video van a haber muchas opiniones distintas. Entonces les advierto esto para que no me puteen en los comentarios. Más bien les propongo nos dejen sus top 5 skateparks de Perú o de donde nos vean. Ok, entonces vamos con el skatepark número 5, sin más floro. El skatepark de El Almacén. Si no me equivoco, este es el único skatepark en Lima y creo que en todo el Perú que está techado. Ahora, si bien no llueve mucho en Lima, es un problema porque igual hay una época en la que llueve y que los skaters están locos por un skatepark techado, ¿no? Ahora no sé si me estoy equivocando, de repente hay más skateparks techados, así que si conoces uno, cuéntanos en los comentarios para estar todos al tanto y poder ir ahí cuando llueva un poco. Entonces les voy a contar un poco sobre el skatepark. Este es un skatepark que está en San Juan del Lurigancho. Fue construido para una marca, entonces es un skatepark privado, pero se ha mantenido con las puertas abiertas al público, al menos hasta lo que yo estoy enterado. El diseño de este skatepark es netamente de street, aunque tiene dos rampas a los extremos, una de coping de metal y la otra de coping de concreto, de pull copings. Y de ahí tiene un montón de obstáculos más para practicar street, ¿no? Que de hecho es en lo que se concentra el park. Lo que me parece más bacán de este skatepark es que de hecho el team de skate de la marca participó del diseño mismo del skatepark. Ellos pudieron reunirse en varias ocasiones con el que iba a ser el diseñador y que iba a ejecutar el proyecto del skatepark. Entonces le pudieron decir todos los detallitos que querían, todas las cosas, incluso en la obra ellos mismos iban verificando el nivel de los obstáculos y todo ese tipo de detalles, ¿no? Que un skater por ahí puede tener así al punto. Me parece que fueron como 2 reuniones para hacer el diseño. Primero se hicieron todas las observaciones, se pusieron de acuerdo el team en los obstáculos que querían, se hizo como un prediseño y ya cuando se llevó al 3D
Luego se volvieron a juntar con el team y ya el team dijo algunos detallitos más que quería corregir, ¿no? El skatepark número 4 es el skatepark de Ayacucho. Ese skatepark está en la ciudad de Ayacucho. Es una ciudad 3000 metros sobre el nivel del mar, así que si vas al skatepark, ten un poco cuidado con emocionarte si vas los primeros días. Trata de aclimatarte un poco primero. Ese skatepark es increíble, es así, imponente. Tú vas, lo miras y es una brutalidad. Viene a ser más o menos como un flow park, que es un skatepark con muchísima fluidez. A cada sitio que vas, cada línea que encuentras, tiene un obstáculo diferente, un obstáculo creativo en cada rincón, lo que hace que el skatepark sea increíblemente divertido. Cada vez que he ido ahí me he divertido muchísimo. Ahora creo que lo más imponente del skatepark es el cradle, que es como una especie de concha. Y creo que es la única en Perú de ese tamaño porque es súper difícil de construir cosas así. Y además también tiene al costado, tiene un bowl que es una brutalidad también, es un bowl indomable creo que sería la palabra. Y también tiene una parte de street, ¿no? Que es la parte que rodea el flow park, pero que también se integra muy bien con las líneas, ¿no? Tiene unas cuantas cajas, unas cuantas barandas, unas cuantas gradas. Es súper chévere el skatepark, de verdad, es un skatepark que vale la pena ir. El acabado que tiene el concreto es súper bueno, de hecho es uno de los primeros skateparks en Perú donde se utilizó una técnica ya profesional especializada en skateparks. Quizás unos pull copies le hubieran venido bien al skatepark, pero la verdad es que con lo divertido que es, creo que no tengo el derecho a quejarme de nada. El skatepark número 3, el skatepark de San Borja. Para construir este skatepark también intervino una marca, en este caso una marca internacional. En el caso del almacén que les conté, la marca de skate era nacional, ahora fue una marca internacional. El proceso fue muy parecido. El team participó del diseño del skatepark. Ellos más o menos se juntaron con los especialistas que iban a hacer el proyecto y les dijeron, ¿no? Más o menos qué es lo que no quería que faltaran, qué es lo que quería que tuviera el skatepark. Ahora en este skatepark el protagonista es el bowl. Tiene casi más de la mitad del skatepark. Ahora este bowl tiene 3 secciones. Tiene una pequeña, una mediana y una grande. Estas dos últimas con pull copings, la parte chiquita es con coping de metal. Y la parte grande tiene como 3,20 metros si no me equivoco, con un poco de vertical, que es cuando el radio de la rampa sigue y se queda en 90 grados. Y al costado del bowl, en la otra parte del skatepark, que es la parte de street, tenemos ya distintos obstáculos, ¿no? Tenemos un set de 5 gradas con baranda, tenemos unas cuantas cajas, unas cuantas barandas y muchas otras cositas por ahí repartidas, entre las que para mí destacan unas pequeñas quarters con unos radios un poquito apretados, también con pull copings, que en esas quarters, pucha, si sacas un truco ahí, creo que te preparan para darle el truco en cualquier otra parte, ¿no? Este skatepark al día de hoy tiene 8 años y creo que es uno de los proyectos más importantes de skatepark que hemos tenido acá, porque marcó un antes y un después en el skate de transición del país. Hasta ese momento no teníamos un bowl digno con las características que este tiene. Entonces eso ayudó mucho a que el skate de transición crezca acá. Para su inauguración incluso vinieron Pedro Barros, Frank Liefber y le volaron la cabeza a todos, incluyéndome. Yo nunca había visto un skate de ese nivel porque tampoco teníamos la infraestructura para recibir ese nivel de skate. Es más, este skatepark también ha recibido demos de Bob Burkis hace un par de años y ahora hace poco vino Tony Hawk de visita, ¿no? Skatepark número 2, el skatepark de Ventanilla. Nuevamente el protagonista aquí en este skatepark es el bowl. Tiene un diseño muy creativo que nos deja muchísimas líneas. La parte que a mí más me gusta es un pequeño cradle que tiene en un extremo del bowl, que es como una concha pequeña que tiene un overbird ligero. El overbird es cuando el radio de la rampa sigue de los 90 y continúa el mismo radio. Entonces se hace como una contracurva, lo que lo hace bien difícil y montar ahí de hecho te prepara para ser más agresivo con tu skate y montar en otros lados, ¿no? Para darle a cualquier sitio. Luego tenemos la parte de street, que también tiene unos muros, tiene unas barandas en bajada, barandas rectas. También tiene algunas curvas, unas rampas alrededor para darle fluidez al skatepark. Y tiene varios obstáculos creativos por ahí. Y nada, se los recomiendo, es un skatepark muy divertido, con muchas líneas. Es uno de mis skateparks favoritos, de hecho. Antes de mencionarles el número 1, les voy a hacer un bonus, que es un skatepark que yo siempre recomiendo ir y que me gusta mucho, que es el skatepark de San Bartolo.
Ese skatepark ya es un poco viejo, de hecho. Tiene más de 10 años, creo que 11 años por ahí, y ya por ahí que tiene un par de huecos, ¿no? Quizás no fue construido de la forma más profesional, pero tiene un montón de líneas, tiene un montón de fluidez, es muy divertido y bueno, sigue vivo, ¿no? Y aunque a muchos no les guste el diseño del skatepark, para mí es uno de los más divertidos. Estuve tratando de averiguar un poco la historia de este skatepark y lo que me contaron fue que fue un pata de California que venía bastante seguido a correr tabla a San Bartolo el que se encargó de este proyecto. Me dijeron que él se dedicaba a shapear tablas de surf. Claro, además corría tabla, era skater, creo que hasta montaba bicicleta. Y en California trabajaba en acabados de concreto. Entonces más o menos sabía en lo que se metía. De hecho, para los que no lo saben, el acabado del concreto de los skateparks es un tema bastante artesanal. Se tiene que moldear el concreto prácticamente. Entonces, junto a otro amigo que también era shaper, se encargaron de hacer la construcción de este skatepark. Ahora, según lo que me cuentan, el diseño se hizo con la pala en mano. Se moldeó el skatepark a la hora de la construcción. Y quedó lo que quedó. Prácticamente un DIY. Para los que no conocen, el término DIY viene de Do It Yourself, que es hazlo tú mismo, que viene de todo un movimiento que promueve que los skaters mismos construyan sus propios spots. De hecho, el skatepark no tiene copings, sino que moldearon el mismo concreto para que sean los filos y creo que eso lo hace todavía más divertido. A mí en lo personal me gustan más los copings de concreto, ya sean los pull copings o los copings como este. ¿Por qué? Porque me gusta más sentir el skate. Entonces, como son más duros, tú sientes más el track y el skate cuando tú pisas un truco encima de estos copings. Aparte que el sonido también, ¿no? El sonido me gusta mucho más el sonido de los copings de concreto que un coping de metal. Bueno, en fin, el skatepark es muy lindo también. Tiene de fondo la playa, que de hecho San Bartolo es una playa con mucha cultura de surf y también es un distrito que tiene mucha vida, ¿no? Y eso le da bastante dinámica al skatepark. Siempre encuentras gente ahí y siempre hay alguien con quien disfrutar un poco de skate. Y el skatepark número 1 es el skatepark de Punta Rocas. Este parque forma parte del recientemente construido Centro de Alto Rendimiento para Surfistas de Perú, que ha sido construido en la playa Punta Rocas. Es un complejo de 27.000 metros cuadrados, frente al mar. Para mí, este skatepark ha sido como un sueño hecho realidad. Yo sueño con un skatepark así desde que tenía 16 años. Bueno, ahora ya tengo 28, pero igual creo que hay tiempo para disfrutarlo. Creo que tener algo así en tu país es muy motivador para cualquier skater que le gusta andar en transiciones. Primero, en el parque hay un tree bowl, que es como una piscina que tiene una parte chiquita, una mediana, una grande. Los radios están súper buenos para mejorar en tu skate. Todo el tree bowl tiene pull copings. Tiene estas baldosas al borde del coping que te hacen sentir la sensación de estar andando en una piscina. Y claro, además del concreto que quedó súper bien, ¿no? Que eso ni lo debería mencionar, eso debería ser básico en cualquier skatepark, un buen acabado. Por otro lado tienes una mini ramp que tiene más o menos el diseño de una ola, porque no hay que olvidar que es un centro de alto rendimiento para surfistas y fueron los surfistas que ayudaron a desarrollar este proyecto. La cosa es que al final de esta mini ramp hay una piscina de foam, que es esta espuma, para recibirte. Esto tampoco había en nuestro país, este es el primero. Así que tener algo así para practicar creo que va a ayudar a que el nivel crezca muchísimo, tanto en el surf como en el skate. Además de todo esto, el centro de alto rendimiento tiene su propio hospedaje, así que te puedes quedar a vivir ahí si quieres. Lo único que le falta es abrir un bar nada más. Pero por ahora todas esas instalaciones están puestas a disposición del Ministerio de Salud por una buena causa, que es ayudar a combatir este tema del virus, ¿no? Así que tendremos que quedarnos en casa, cuidarnos bastante y esperar para disfrutar después del skatepark que va a estar esperándonos ahí para una buena sesión de skate. Si quieres conocer un poco más a fondo la historia de este skatepark, te vamos a dejar un link acá de un video que hicimos entrevistando a los encargados de hacer realidad este skatepark y acompañando un poco el proceso de construcción para ayudarnos a educarnos un poco más sobre el tema de skateparks. Es un poquitito largo el video, sí, pero tiene mucho detalle porque el tema de infraestructura creo que es importantísimo, es un tema básico para el desarrollo como país. Por eso tenemos que hacer las cosas lo mejor posible cuando desarrollamos infraestructura. Porque cuando hacemos las cosas mal, estamos desperdiciando un montón de recursos. Cuando entra a tallar la corrupción o cuando los mismos constructores no toman conciencia de eso y venden sus servicios como especializados cuando en realidad no tienen la capacidad de hacer un buen skatepark. Y eso pasa mucho, no solo en Perú, en todo el mundo. Bueno, yo sé que aquí en Perú, desde nuestras instituciones, ya se está trabajando en desarrollar mejores mecanismos que nos ayuden a construir mejores skateparks de la mano de especialistas.
y a evitar un poco estas situaciones que nos perjudican tanto a mí como skater, a ti como peruano, a todos como peruanos, porque un mal skatepark es un buen skatepark que se hubiera podido construir. Fuera de esto, en nuestro país acabamos de organizar los Juegos Panamericanos del 2019, uno de los mejores de la historia, y en plena crisis política. Así que tenemos mucho por delante. Entonces, la idea es esa, la idea es tratar de construir todos juntos como comunidad para hacer que el skate y el país sigan avanzando. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias de verdad por ver el video hasta el final. Yo sé que hemos hablado más allá del tema del ranking, hemos hablado de temas de construcción de skateparks, pero me parece que es un tema muy importante y me gusta mucho compartir eso con ustedes, me gusta mucho aportar un poco a que crezca la cultura. Finalmente, quiero agradecerles de todo corazón a la gente que forma parte de esta comunidad. Se está creciendo poquito a poquito, pero me alegra muchísimo, de verdad. Gracias a toda la gente que nos ve desde otros países, desde México, desde Chile, desde España, desde Argentina, desde cada rincón del mundo. Ustedes son los que construyen esta comunidad, ustedes son los que construyen Furia. Muchísimas gracias de verdad por vernos y por apoyar el canal. De hecho, si no estás suscrito al canal, te vamos a dejar el botón por acá para que te puedas suscribir. Espero que también les haya gustado el video del día de hoy. De hecho, siempre se hace con mucho cariño para toda la comunidad skater. Y nada, quédense en sus casas, cuídense mucho mientras dure todo esto. Un abrazo para todos ustedes y hasta el próximo video. ¿Se nota que no tengo pantalón?